Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Muy bien, chicos, vamos a continuar con nuestro contenido de curso. Si no terminaron su problema, pues no se preocupen. Más tarde habilito nuevamente el espacio para que lo puedan subir. No se aflijan. La idea es que practicaran muy bien ese tema porque pues, es importante conocerlo para lo que sigue. Muy bien, según nuestra planificación, pues para continuar, vamos a trabajar con el tema de problemas de optimización. Ahorita de una vez, pues estos dos que yo había planificado para pues toda una tarde, pues lo acorté. Entonces, pues vamos a trabajar con nuestros problemas. Vamos a ver hasta dónde vamos, ya llevamos bastantes páginas anotadas. 20 de junio de 2022. Trabajamos con el tema entonces de problemas de optimización. A ver, pues, los problemas de optimización son un conjunto, bueno, sí, son un conjunto, podríamos decirlo, de problemas que nos permiten optimizar algo sobre ese problema. Hablar de optimizar es que nosotros podemos mejorar algo, hacerlo de la mejor manera. A eso se refiere lo de optimizar, hacerlo de la mejor manera. Por ejemplo, hay algunos problemas que vamos a encontrar allí que nos intentan decir que encontremos o que construyamos una caja, por ejemplo, que tenga cierto volumen y que la construyamos con el menor material que se pueda. Eso significa que estamos ahí optimizando el diseño de esa caja. ¿Por qué? Porque vamos a estar seguros de que va a mantener cierta cantidad, pero va a existir la posibilidad de que hagamos esa caja con el menor material posible. Allí estamos entonces nosotros creando una caja óptima para guardar cierto material. Podemos optimizar muchas cosas. Podemos optimizar una cantidad de venta de materiales para obtener, por ejemplo, ganancias máximas y así sucesivamente. Por lo tanto, los problemas de optimización me permiten a mí realizar operaciones que permitan mejorar algo sobre algún problema. Nosotros ya aprendimos aquí en el curso que nosotros podemos calcular puntos máximos y puntos mínimos en las gráficas de alguna función. Pero supónganse lo siguiente, si volvemos nosotros a caer a nuestro problema en el que queremos encontrar una caja que contenga cierta cantidad de volumen, pero que lleve la menor cantidad de material para construir la caja, pues podríamos suponer que nosotros vamos a llegar a obtener un modelo que describa el área de esa caja en función de alguna variable. Entonces, supónganse de que aquí hablamos del área superficial, porque es la cantidad de material que vamos a usar para construir una caja, en función de alguna variable X. Si el modelo de esta relación entre alguna variable X y el área superficial, supónganse que tenga este modelo, entonces aquí, en este punto, nosotros estamos localizando un valor que me permite tener cierto valor de X, por ejemplo, el ancho, el largo o algo, que va a tener la menor cantidad de área. ¿Estamos? Todos estos puntos sobre la curva van a representar una condición, por ejemplo, tener cierto volumen o una caja con cierto volumen. Todos estos puntos sobre la curva representan todas las posibles dimensiones que puede tener la caja con ese volumen. Pero va a haber una en la que vamos a tener la menor área. Eso significa que nosotros intentaríamos localizar ese valor mínimo o en algunos casos pues podríamos localizar esos valores máximos. ¿Podrían ustedes indicarme cuáles eran los procedimientos que nos permitían calcular valores mínimos y valores máximos? ¿Alguien se recuerda cómo hacíamos para calcular esos valores mínimos y máximos? Igualar la primera derivada a cero y ver cómo cambiaban los signos en los intervalos. Muy bien, ahí está la cosa. Recuérdense que hace poco, para refrescarle la memoria a todos también, muchas gracias por ayudarme. Vamos a ver dónde está esto.
Ahí está. Extremos de una función. Un número crítico de una función es un número C en el dominio de una función tal que la derivada es igual a 0 o f' de 0, si es la derivada, no existe. Los puntos críticos eran aquellos puntos en los cuales la función alcanzaba puntos máximos o puntos mínimos. ¿Cómo localizábamos eso? Pues precisamente como me lo acaban de decir, igualando la derivada a 0. Eso me permitía calcular los puntos críticos. Pero la derivada me permite calcular tanto los máximos y los mínimos que una función deba tener. Por lo tanto, pues tendríamos que mostrar que realmente lo que estamos calculando es un punto máximo o un punto mínimo. Para eso podemos utilizar lo que se conoce como la prueba de la primera derivada. ¿Se recuerdan de que nosotros calculábamos la pendiente antes y después de un punto para determinar si era un máximo o si era un mínimo? Si no, pues si no se recuerdan de eso, pues pueden ir a ver la grabación. Son que unos 15 minutos que los que yo expliqué estos temas para que ustedes se puedan recordar. Sin embargo, pues vamos a trabajarlo nuevamente aquí. Entonces, si nosotros logramos describir un modelo matemático que me describa el área superficial de una caja, por ejemplo, en función de su altura, de su lado, de su ancho o de algo, nosotros podríamos encontrar ese punto en el que el área máxima, el área se convierte en una mínima que me permita contener cierto volumen. Ahí estoy optimizando esa área. ¿Estamos? Para eso, entonces, pues vamos a hacer lo que dijimos ahorita. Yo con ese modelo lo derivaría y lo igualaría a 0 para localizar los puntos extremos de esa función. Y luego utilizo la prueba de la primera derivada para comprobar que ese es un punto máximo o es un punto mínimo de la función que quiero optimizar. ¿Estamos? Eso sería nuestro procedimiento. Todos los problemas de optimización tenemos que saber que siempre nos van a dar una condición, es decir, algo que se debe cumplir en el problema, pero también nos van a pedir algo. Todos los problemas de optimización siempre nos hacen una petición y nos dan una condición, siempre. Porque si no existe condición, pues quedamos abiertos a cualquier posibilidad. Por ejemplo, si yo les digo, mire, diseñenme la mejor caja. Pero ustedes dicen, bueno, ¿y qué tipo de caja quiere? Por ejemplo, ¿qué quiere guardar en esa caja? Ah, bueno, pues quiero, por ejemplo, guardar un mouse. Ah, bueno, entonces, bueno, tiene que ser una caja pequeña, pues más o menos qué características debe tener y les tengo que dar las condiciones del problema. Con esas condiciones del problema, ustedes ya saben que lo que yo quiero es que me diseñen la caja óptima. La caja que tenga el menor material, porque al final, pues eso sería óptimo, ¿no? Gastar lo menos que se pueda en fabricar un empaque, por ejemplo. ¿Estamos? Obtener las mayores ganancias realizando cierto proyecto. A eso se le llama optimización. Optimizar recursos, optimizar materiales y todo lo demás. ¿Estamos? Todos los problemas siempre me dan una petición y siempre me dan una condición. La condición me permite convertir la petición en una función. ¿Estamos? Porque si yo no tengo una función, pues no puedo derivar e igualar a cero. Entonces, por favor, tomen en cuenta esto. Para poder resolver problemas de optimización, lo primero que debo hacer es tener el problema, encontrar la petición y la condición. Con la condición, construyo una función ayudándome de la petición, derivo e igualo a cero ese modelo que yo he encontrado. Luego, con la prueba de la primera derivada, pues vamos a obtener la comprobación de que ese punto que he calculado pues es un valor máximo o es un valor mínimo. ¿Estamos? Así a grandes rasgos, esa sería la explicación, porque es muchísimo más fácil si lo muestro con unos ejemplos. ¿Estamos? Entonces vamos con nuestro ejemplo número 1. Ya después de esta pequeña introducción. Ejemplo 1. Y empezamos con problemas muy sencillos, como siempre. El problema dice así. La suma de dos números positivos, vean, la suma de dos números positivos, son números positivos, entonces hagan esa idea. ¿Cuántos números positivos hay? Es 16. ¿Cuál es el menor valor posible de la suma de sus cuadrados? Vean lo que me piden. ¿Cuál es el menor valor? O sea, que quieren que optimicemos, ¿no? Obtener el menor valor posible de la suma de sus cuadrados. De la suma de sus cuadrados. Bueno, entonces, no sé cuáles son los números, ¿verdad? No sé cuáles son esos números. Entonces, pues voy a suponer que esos números pues, son X
y y. Esos son los dos números. ¿Cuáles son? Pues no sé. La única característica es de que esos números son positivos, o sea, mayor que 0 y y es mayor que 0. Son positivos. Otra característica es que la suma de esos números es 16. ¿Va? Entonces, miren, pues aquí tengo la condición. Yo necesito calcular dos números cuya suma sea 16. Entonces, x más y debe ser 16. Esta expresión se convierte en nuestra condición. ¿Cuántos números positivos existen cuya suma sea 16? Pues resulta que realmente es infinito. ¿Por qué? ¿Por qué dicen ustedes? No, no puede ser, porque si yo hago mi cuenta, pues 15 más 1, 14 más 2, 13 más 3, pero el problema no me dice que sean enteros, el problema me dice que sean dos números positivos. Y eso me puede decir que yo podría escribir aquí 15.9 más 0.1, ¿verdad? Esos son dos números positivos. El problema no me habla de enteros, cuya suma es 16. Ahora, ¿qué es lo que quiere el problema? Si los números que queremos que la suma de dos números sea 16, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que pide? ¿Cuál es su petición? Que tengamos el menor valor posible en la suma de sus cuadrados. Bueno, entonces la petición es que nosotros tengamos el menor valor en la suma de sus cuadrados. Entonces voy a escribir aquí que lo que quiero es el menor valor en la suma de sus cuadrados. Esa es la petición. Me piden que yo calcule cuál de todos esos números que pueden existir, que sumados dan 16, nosotros obtenemos el número más pequeño cuando sumamos sus cuadrados. Bueno, entonces voy a llamar a S a la suma de esos números al cuadrado. La suma de sus cuadrados pues sería x al cuadrado más y al cuadrado. Esto, vean, me representa la suma de los cuadrados. Aquí arriba les mencioné que la condición me permite construir una función con la petición. Entonces, miren, la condición la voy a usar para convertir la petición en una función. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues de la condición voy a despejar alguna variable. Por ejemplo, y. En la condición, yo sé que y es igual a 16 menos x. Por lo tanto, si yo lo reemplazo en esta expresión que me representa la suma, me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado. Pero y cuadrado es 16 menos x, todo esto al cuadrado. Simplifico esta expresión y me queda que la suma de los cuadrados, ahora en función de uno de los valores, es x al cuadrado, más 16 al cuadrado es 256, si no estoy mal, menos 32x más x al cuadrado. Por lo tanto, observen de que ya la suma de sus cuadrados yo la he representado en términos de una sola variable que yo he llamado x. Esto sería 2x al cuadrado menos 32x más 256. Aquí tengo un modelo, vean por favor, que me representa la suma de esos números al cuadrado en términos de un valor, ese valor que yo he llamado x. Para poder determinar entonces cuál es la suma mínima, pues yo voy a proceder a derivar. Entonces derivamos S' de x. Y si ustedes son tan amables de ayudarme, ¿cuánto es la derivada de esa expresión? ¿4x menos 32? Ya, Perdón. ¿verdad? Ah, Exacto, sí, bien fácil. 4x menos 32. Menos 32 y nada más. Para poder encontrar el máximo y el mínimo, entonces dijimos que yo igualo a 0 esta función. Por lo tanto, me quedaría aquí que 4x es igual a 32. Y por lo tanto, x es igual a 32 dividido 4. 32 dividido 4 es igual a 8. Por lo tanto, lo que me está diciendo el problema es que para que nosotros tengamos un máximo o un mínimo, x debe ser 8. Pero ¿cómo voy a saber yo si esto es un máximo o es un mínimo? Entonces aquí es donde caemos a la prueba de la primera derivada. Prueba de la primera derivada. ¿Qué voy a hacer? Bueno, recuérdense que la prueba de la primera derivada, de venir a ver el video, me pide que yo evalúe un valor antes del punto crítico y un valor después del punto crítico para saber cómo están sus pendientes, porque las derivadas representan las pendientes. Entonces, bueno, voy a hacer lo siguiente, miren, para tener aquí un renglón más.
a subir esto por aquí. Y ahí está, ya tengo dos renglines aquí. Entonces voy a evaluar la derivada, como la función se llama S, entonces voy a evaluar S' en un número que esté antes del 8, por ejemplo, pues 7.5. Y voy a evaluar la derivada en un valor después de 8, por ejemplo, 8.5. Y ustedes, si son tan amables de ayudarme, por favor, ¿cuánto da S' de 7.5? ¿Da un valor positivo o un valor negativo? Me dicen por ¿Negativo? ¿Es negativo, ingeniero? muy bien, o sea, menor que 0. Ahí estamos. ¿Y cuánto da al evaluarlo en 8.5? ¿Es positivo? Es positivo, es mayor que 0. Vean, por favor, la prueba de la primera derivada que está muy lejos de aquí donde nosotros estamos trabajando. Vamos a ver. Esta es la solución del parcial. Aquí estamos con gráficas. Y veamos, ahí está. Si la derivada cambia de negativa a positiva, entonces es un mínimo. De negativa a positivo, tenemos un mínimo. Entonces me regreso a donde está. Aquí no. Otra vez aquí no. Vamos a ver aquí. Si pasamos de negativo, porque es menor que 0, a positivo, porque es mayor que 0, pues estamos hablando de pendientes, ¿no? Si lo queremos ver así. Menor que 0 es una pendiente negativa. Y mayor que 0 es una pendiente positiva. Por lo tanto, si son estas las tangentes, la función debe ser así y me está diciendo prácticamente que ese valor representa un mínimo. Por lo tanto, si x vale 8, nosotros tendríamos que la suma de sus cuadrados es el menor valor posible. Si x vale 8, ¿cuánto es el otro valor? Es bien fácil, con la condición determino ese valor. 16 menos 8 me da que y debe ser 8. Así aquí tengo los dos números que me producen el menor valor de la suma de sus cuadrados. Comprobemos para ver si es cierto. Por ejemplo, si yo sumo, vamos a hacer aquí mi calculadora a modo normal. Vamos a ver. Pensemos en otros números. Por ejemplo, si yo sumo 8 al cuadrado más 8 al cuadrado más 8 al cuadrado, obtengo de que este es el número de 128. Se supone que no puedo obtener un número más pequeño que esto. Eso me dice la matemática. Probemos. Por ejemplo, 7 al cuadrado más 9 al cuadrado, porque esos números sumados dan 16. Y me dan 130, ¿bien? No obtuve un número más pequeño. Probamos con otro número, por ejemplo, 10 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y me queda 136. No es menor que 128. 15 al cuadrado más 1 al cuadrado y me da 226. Vean, no he bajado de 128. Por lo tanto, con estos problemas, con la teoría de máximos y mínimos, he podido encontrar ese par de números que me producen la suma de sus cuadrados más pequeña posible. ¿Me he explicado, chicos? ¿Se comprende cómo resolver este Y es igual a 8, ¿dónde salió? O sea que al reemplazar el valor de x en la condición. Ah, ok. Los dos números que yo estoy buscando entonces son y igual a 8 y x es igual a 8. Entonces es el mismo número prácticamente. Esos dos números sumados dan 16 y me dan como valor posible de suma de sus cuadrados un valor b. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Quieren que resolvamos otro problema de estos o suficiente con uno? Hay problemas. Otro. Problemas de todo tipo, de verdad. Hay problemas de todo tipo. Creo que hay 100 problemas en el libro. Todos son diferentes. No esperen que yo resuelva aquí 4 y con eso pues ya ustedes van a poder resolver todos. Porque cada problema tiene su propia forma, su propia estrategia, su propia condición, su propia petición. Entonces, traten de jalar aquí el concepto. Hagamos entonces nuestro ejemplo número 2. El ejemplo número 2 dice así. Encuentre las dimensiones de un rectángulo, o sea, cuánto mide de ancho y cuánto mide de alto, con área de 100 metros cuadrados. Vean, la condición, vean, aquí está sobreentendida la condición. Queremos que el área sea de 1000 metros cuadrados, pero no 100, 1000 metros cuadrados, cuyo perímetro sea tan pequeño como sea posible. El perímetro queremos que sea lo menor. Esto pues tiene sentido, porque imagínense que ustedes
un abuelo millonario, imagínense. Y el abuelo millonario tiene hectáreas de terreno. Y a ustedes les dicen, miren, ustedes por ser mi mejor nieto y porque estudian ingeniería, les voy a regalar a ustedes un su terreno que tenga 1000 metros cuadrados. Vayan ustedes ahí al terreno y compren cerca y cerquen su terreno de 1000 metros cuadrados. Bueno, como ustedes son estudiantes de ingeniería, pues dicen ustedes, lo que yo quiero es no gastar mucho en cercar, ¿no? Pero si lo quiero cercar, pues, ¿cómo puedo hacer para poder obtener mi terreno que mida 1000 metros cuadrados, pero que tenga la menor cantidad de cerca? Pues vienen ustedes y por estudiar Mate 2, pues ya obtienen cuáles deben ser esas dimensiones que permitan que el terreno tenga 1000 metros cuadrados, pero con el perímetro más pequeño. Por ejemplo, alguien dice, no, yo voy a agarrar mi terreno y como pues quiero que tenga 1000 metros, como queremos que tenga 1000 metros cuadrados, le voy a poner que tenga aquí 20 y aquí 50. Y probemos, miremos si tiene 50 por 20 para tener el área y me da 1000 metros cuadrados. Genial. Pero alguien más dice, no, yo lo quiero hacer más bonito. Pues lo voy a hacer como me interesa que sea un terreno, no solamente me interesa un frente de 10 y le voy a dar 100 metros de fondo. Entonces aquí le da 10 metros y 100 metros de fondo. Así es más grande, dicen ustedes. Pues pero calculemos el área. 10 por 100, pues me da 1000. O sea, estos dos terrenos, miren, tienen exactamente la misma área, pero tienen perímetros diferentes. Será, miremos, 50 más 50 es 100. Y 100 más 20 es 120. Y 120 más 40 es 140. Es decir, el perímetro de este terreno es 140 metros. ¿Y cuánto será el perímetro de este? Pues miremos, 100 más 100 es 200. Más 10 más 10. Eso significa que aquí tenemos que el perímetro de esta cerca es de 220 metros. Si a ustedes les dieran a elegir, miren, quiero que cerque ese terreno y quiero que cerque ese terreno. Los dos tienen 1000 metros cuadrados, entonces no importa cuál elijan, le van a decir a ustedes. ¿Cuál quiere escoger para cercar? Pues, ¿cuál escogerían? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la izquierda. Para... De la izquierda. De la Izquierda. izquierda. ¿Por qué el de la izquierda? Porque tiene menor perímetro. Entonces aquí estoy mostrando de que a pesar de que tenemos mismas áreas, podemos obtener diferentes perímetros. Lo que puede ocasionar a que, por ejemplo, si yo quiero construir una pared que rodea el terreno, pues aquí voy a gastar menos de lo que voy a gastar aquí. Y no podemos decir, es que este es más grande porque tiene 100 metros de fondo. No, porque tenemos exactamente la misma área. ¿Estamos? Muy bien. Si ya comprendimos esta parte, pues la idea ahora es intentar obtener la petición y la condición. La condición creo que estaba bien clara, ¿no? La condición era que queremos que el área sea de 1000 metros cuadrados. Entonces vamos a poner aquí, queremos un rectángulo con área de 1000, uy, es 1100, uy, de 1000 metros cuadrados. ¿Cuál es la petición? ¿Alguien me puede decir cuál es la petición en este problema? ¿Qué es lo que el problema quiere? Que el perímetro sea tan pequeño como sea posible. Exacto. Ahí está escrito, Presión ¿verdad? mínimo. Perímetro mínimo, prácticamente. Para hacerlo más corto, ¿no? Para no escribir todo eso. ¿Qué queremos del terreno? Pues que tenga el perímetro más pequeño. Ahí está. Eso que queremos. Que tenga el perímetro más pequeño posible. Muy bien. Para hacer este problema, pues entonces vamos a empezar a construir un modelo que nos describa lo que el problema quiere. Es un perímetro más pequeño. Entonces, como no sé qué dimensiones va a tener mi terreno, voy a dibujar aquí un terreno rectangular que tenga pues de ancho X y de largo Y. Ahí está. ¿Cómo calculamos el perímetro de este rectángulo? ¿Alguien me puede decir? 2Y más 2. Más 2 veces Y. Exacto. 2X más 2Y. Ahí está la petición, miren, el perímetro. Pero queremos un perímetro mínimo. ¿Cuál es la condición? Pues que el área sea de 1000 metros cuadrados. Entonces aquí a la par voy a escribir que el área debe ser de 1000 metros cuadrados.
¿Cómo calculamos el área de este terreno? X por Y. Bien. X por Y. X por Y, entonces a puro tubo tiene que dar 1000. Entonces, la condición me va a permitir convertir el perímetro en una función al despejar de ella una variable. Entonces, en la condición Y, por ejemplo, puedo despejar y me queda 1000 dividido X. Esta Y la voy a sustituir aquí. Y por lo tanto, ahora ya tengo que el perímetro es igual a 2X más 2Y. 2Y y Y es 1000 dividido X. Si se dan cuenta, ahora tengo una función que me describe el perímetro en términos de esa X, en la que X representa una de las longitudes del rectángulo. Entonces aquí me quedaría esto como 2X más 2000 dividido X. Ahí tengo un modelo, una función que me describe el valor del perímetro en función de X. Entonces, pues supongamos, vamos a calcular la derivada, P' de X. La derivada, bueno, pero algo antes de derivar, porque pues, a veces es más fácil simplificar antes. Esta expresión es lo mismo que yo escriba 2x más 2000 por x a la menos 1, ¿verdad? Así puedo derivar más fácilmente. Entonces la derivada de 2x, pues es 2. Y la derivada de 2000x a la menos 1, pues x a la menos 1 es la que se deriva. Se recuerdan que la constante pues simplemente se copia. La derivada de x a la menos 1, pues baja el exponente. Entonces aquí me queda menos. X a la menos 1 se convertiría en x a la menos 2. ¿Verdad? Bajé el exponente. Y aquí le resté 1, por lo tanto es menos 2. Y el 2000, pues el 2000 se copia. Y ahí tenemos entonces la derivada de nuestra expresión. Quiero volverla a como estaba originalmente, pues 2 menos 2000 dividido x cuadrado. ¿Qué hago para encontrar el valor extremo de la función, es decir, el máximo o el mínimo? Pues simplemente igualamos a 0. Ahora, en esta expresión, pues ya tengo una ecuación. Miren, es una ecuación igualada a 0. Para poder despejarla, pues voy a hacer esto, simplemente pasar esto al otro lado. Y me queda aquí 2 es igual a 2000 dividido x cuadrado. Paso el x cuadrado al otro lado a multiplicar. 2x al cuadrado es igual a 2000. Paso el 2 a dividir. X al cuadrado es igual a 1000. Y ahora x debe ser la raíz cuadrada de 1000. Veamos cuánto es la raíz cuadrada de 1000. Raíz cuadrada de 1000. Si queremos aproximar, pues es 31.62. Y si no, pues de manera simplificada, yo escribo aquí que tengo 10 raíz de 10. Como estamos hablando de metros cuadrados, entonces esto debe ser 10 raíz de 10 metros. Allí tenemos entonces el valor que debe tener X. Es decir, para que el terreno tenga 1000 metros cuadrados de área y para que tenga un perímetro más pequeño, entre comillas todavía, pues aquí debería medir 10 raíz de 10. ¿Cómo compruebo de que esto es un máximo o es un mínimo? Pues como anteriormente dijimos, eso lo hacemos con la prueba de la primera derivada. Prueba de primera derivada. ¿Alguien se recuerda cómo es que funcionaba la prueba de la primera derivada? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder usarla? Valores menores a 10 raíz de 10 y mayores a 10 raíz de 10. Ajá. ¿Y qué hago con esos valores? Lo sustituyo en la derivada para mirar si excelente, muy bien, William. Entonces, como dijimos que 10 raíz de 10, pues más o menos era, ¿qué? 31.62, entonces voy a usar 31 y 32, ¿no? Vamos a evaluar entonces P' en 31 y voy a evaluar P' en 32, un valor antes y un valor después del calculado. Entonces, si ustedes son tan amables de ayudarme, por favor, ¿cuánto sería en esta función evaluar 31 y cuánto daría al evaluar 32? Solo me dicen si da positivo o da negativo. 31 es negativo. 31 es negativo, muy bien. Entonces aquí escribo que es menor que 0. 32 es positivo. Ahí estamos, mayor que 0, muchas gracias. Entonces, como P' es pendiente, la pendiente es negativa, y luego la pendiente es mayor que 0, la pendiente es positiva. Por lo tanto, las tangentes pues representan algo así. Por lo tanto, obtenemos que la función o ese valor me permite obtener en la función un valor mínimo. Estoy seguro entonces que si X
vale 10 raíz de 10, entonces el perímetro es el más pequeño posible. Pero el problema que quiere que calcule las dimensiones, o sea, cuánto mide de base y cuánto mide de ancho. Pues si X vale 10 raíz de 10, ¿cómo calculo Y? Pues fácil, me voy a la condición. En la condición yo había obtenido que Y es igual a 1000 dividido ¿dividido qué era? Dividido X. Ahí estamos, dividido X. Entonces, si lo reemplazo, miren, aquí me quedaría 1000 dividido, vamos a poner partido. Son 31.6227, ingeniero. Otra vez lo mismo, ¿verdad? 31.6227. O aproximadamente, bueno, o de forma exacta, 10 raíz de 10 metros. Eso significa que para obtener un terreno rectangular con perímetro mínimo, ese rectángulo debe ser un cuadrado. ¿Me explico? Y así hemos entonces resuelto este problema. ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que quieran que vuelva a definir o algo? ¿Algo que no hayan comprendido? No se preocupen. Recuérdense que pagaron para estar aquí y tienen derecho a preguntar. Ingeniero, disculpe. Dígame. ¿Podría repetir lo de la primera parte? La primera parte de la condición y petición, o la primera parte cuando construí el modelo. Sí, cuando construyó el modelo, por favor. Bueno, mire pues, el modelo lo construye así. Se supone que el perímetro es la suma de sus lados, ¿no? Entonces, y más x más y más x me da 2x más 2y. La condición del problema es que el área sea de 1000 metros cuadrados. Y el área de este rectángulo la calculo al multiplicar y por x. X por y, entonces me tiene que dar 1000. Al despejar una variable, y me queda que es 1000 dividido x. Y al sustituirla en la petición, entonces yo tengo que el perímetro sería 2x más 2 por 1000 dividido x. Esta expresión, al operarla, me dice que tengo una expresión que me define el perímetro en función de x. Y aquí, pues yo simplemente procedo a derivar e igualar a 0 para determinar el valor de x que me permite obtener un punto crítico. Ese punto crítico lo analizo para verificar si es un máximo o es un mínimo. ¿Estamos? Gracias. Muy bien. Ingeniero, y Dígame. si en caso no nos queda un mínimo, sino que un máximo, ¿qué significaría eso? Bueno, a veces hay problemas que por alguna razón, en vez de darnos un mínimo, nos dan un máximo. Pues nosotros tenemos que tratar de interpretar si realmente ese valor mínimo que la ecuación matemática me está diciendo que es realmente un mínimo de la función o está interpretándolo como un máximo. Hay funciones, se van a dar cuenta ustedes, que a veces yo estoy calculando un mínimo y en la prueba de la primera derivada me dice que es un máximo. Pero si estoy calculando un máximo en el contexto del problema, es decir, ya aplicando el propio problema, no tiene sentido de que sea un máximo. Por lo tanto, pues no nos asustamos, pues ahí estoy calculando siempre un punto extremo, matemáticamente encontrando un mínimo, pero prácticamente, en la práctica, encontrando posiblemente un máximo. Entonces también tenemos que tener muy bien sentado el contexto del problema para identificar si realmente es un mínimo o es un máximo, porque muchos de los problemas que nosotros encontramos no requieren de la prueba de la primera derivada, sino se sobreentienden de que realmente lo que estamos calculando es un mínimo o es un máximo. Ahora, si les diera, por ejemplo, que aquí es negativo y que aquí es negativo, significa que no estamos encontrando ni un punto mínimo ni un punto máximo. Pero en ese caso, pues tendríamos que haber calculado un conjunto de varios valores y hay que comprobar cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Entonces serían los posibles casos que podemos encontrarnos. ¿Quieren que hagamos otro o suficiente con esto? ¿Otro? Uno más. Otra vez. Yo tengo varios aquí, ¿verdad? Pero ya cuando ustedes me digan, no, mira, ya me aburrí, esto está bien fácil. Entonces, pues, pasamos. Vamos entonces con nuestro ejemplo 3. A ver, el problema dice así. Un contenedor rectangular de almacenamiento sin tapa, como que una caja sin tapa, ¿no? Por eso decía un contenedor rectangular.
ha de tener un volumen de 10 metros cúbicos. Creo que aquí está obvia la condición. El volumen de ese contenedor rectangular debe ser de 10 metros cúbicos. Ahí está la condición. El problema me dice ahora, la longitud de su base es 2 veces el ancho. El material para la base cuesta $10 por metro cuadrado. Y el material para los costados cuesta $6 por metro cuadrado. Encuentre el costo de los materiales que hagan más barato el contenedor. Verán. Y el problema quiere que encuentre entonces el menor costo posible. Muy bien. El contenedor rectangular debe tener un volumen de 10 metros cúbicos. Muy bien, entonces miremos. Voy a dibujar aquí un contenedor cúbico. Es una caja. ¿Acá esto? Uy. Está, miren, ahí tengo una caja, ¿no? Que no tiene tapa. El problema me dicen que el volumen debe ser de 10 metros cúbicos. Bueno, como no sé qué cantidades tiene, qué medidas tiene esta caja, pues le voy a poner medidas. Sin embargo, el problema me da una pista acerca de esas medidas. Dice, la longitud de su base es 2 veces el ancho. O sea, que si aquí mide 4 centímetros, aquí mide 8. Si aquí mide 20 centímetros, aquí mide 40. Si aquí mide 50 centímetros, aquí mide 100. O sea, es el doble. Por lo tanto, pues yo voy a suponer que aquí mide X y entonces aquí mide 2X. ¿Cuánto mide de alto? No lo sé tampoco. Voy a poner aquí que es Y. Por lo tanto, el volumen. ¿Cómo calculo el volumen de una caja? ¿Alguien sabe cómo calculo el volumen de una caja? Largo por ancho por alto. Perfecto. El volumen sería ancho por largo por alto. En este caso sería entonces multiplicar X con 2X con Y. Y el resultado de esta expresión pues es 2X al cuadrado Y. Pero el problema me dice que quieren que este volumen sea específicamente de 10 metros cúbicos. 10 metros cúbicos. Ahí está. Por lo tanto, la condición es esta, miren. Que el volumen sean 10 metros cúbicos. Ahí está la condición traducida a una ecuación. ¿Qué es lo que pide el problema? ¿Cuál es su petición? Pues quieren que encontremos el costo de los materiales que hagan más barato el contenedor. ¿Estamos? Queremos el contenedor más barato. Pero para eso, pues me dicen que el material de los costados cuesta $6 por metro cuadrado y el material de la base cuesta $10 por metro cuadrado. Tiene sentido que sea más costoso la base, pues porque es para que la caja no se hunda. Les voy a pedir disculpas otra vez, me voy a mover porque ya empezó a llover algo fuerte por aquí. Entonces, para que el ruido no se oiga muy fuerte, denme 2 minutitos. Ya estoy por acá, disculpen el inconveniente. A ver, pues, el problema me dice que el costo del material para construir los costados es de $6. Entonces, imagínense, supónganse que ustedes quieren hacer un mantel, ¿no? Y les dicen que la yarda, hablemos de metro, ¿no? El metro de la tela para hacer un mantel les cuesta 20 quetzales. Imagínense, ¿no? Entonces, pues ya saben ustedes que la yarda o el metro cuadrado cuesta 20 quetzales. Entonces van a medir su mesa y ustedes dicen, bueno, yo quiero que quede colgando un poquito. Entonces, pues de las medidas y se dan cuenta que es para cubrir la mesa ustedes necesitan 3.5 metros cuadrados. Hablemos de 4 metros, ¿no? Si ustedes no me van a levantar medio, mejor 4. ¿Cómo pueden saber cuánto van a gastar si por metro cuadrado cobran 20 quetzales y ustedes necesitan 4 metros cuadrados? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué operación matemática? Multiplicar. Multiplicar. ¿Qué van a multiplicar? El área que ustedes obtuvieron, esos 4 metros cuadrados, por el costo de un metro cuadrado, que es 20 quetzales. Entonces, ustedes saben que tienen que gastar 80 metros cuadrados, así de sencillo, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular el área de cada cara para ver cuántos metros cuadrados tiene el área. ¿Cuántos metros cuadrados tiene de área, mejor dicho? Entonces, vean, como esta cara es un rectángulo, pues su área sería base por altura.
La altura es y y la base es 2x. Entonces el área de esta expresión es 2xy. El área de esta cara sería x por y. Es el área SXY. Ahí está. El área de la que está aquí atrás, pues vean que su altura es y y su largo sería también 2x. Por lo tanto, esa cara pues tendría 2xy. Y la cara que está aquí atrás tendría una base x, ¿verdad? Y una altura y. Por lo tanto, el área de allí atrás pues sería x por y. ¿Y quién me dice? ¿Quién me ayuda con este dato? ¿Cómo sería el área de la parte de abajo? X al cuadrado. ¿X al cuadrado? 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. Muy bien. El área sería 2x al cuadrado. ¿Por qué? Porque la base también es un rectángulo, ¿no? Entonces, pues sería base multiplicado por altura, x por 2x, 2x cuadrado. Muy bien. Ahora hablemos del costo, entonces. Ya sabemos cuánto es el área de cada cara y hablemos cuánto costaría cada cara. Entonces, vamos a poner aquí costo. A ver, si cada metro cuadrado para esta cara cuesta $6 y nosotros tenemos un área de 2xy, pues vamos a hacer lo mismo que con el mantel y el costo del mantel. Voy a multiplicar. ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado? 6. ¿Cuánta área tengo? 2xy. Entonces, la multiplicación para esto diría $6 multiplicado por esa área que es 2xy. ¿Cuál sería el costo para esta? Pues igual, porque igual es lo mismo, ¿no? Entonces voy a escribir aquí 6 por 2xy. Esta cara, pues también cuesta $6 el metro, entonces sería 6xy. La cara de acá atrás, pues también sería 6xy. Y la base tendría un costo, vean que ese costo es de $10 y el área total es de 2x cuadrado. Entonces aquí me quedaría la expresión 10 multiplicada por 2x al cuadrado. Y por lo tanto, vean, aquí vamos a tener una expresión que me define el costo. 10 por 2 es 12 y vean, esta expresión es igual que esta, ¿verdad? Son las mismas. Entonces, si esto me da 12 más 12, me da 24xy. 24xy. 6xy más 6xy, pues es 2xy. Más 24xy, pues me da 36xy. Entonces, sumemos todos estos. Y ahora tengo aquí 36xy. Más 10 por 2x cuadrado me da 20x al cuadrado. Entonces, vean, aquí tengo una expresión que me define cuánto me costaría una caja con ciertas dimensiones x y y. Esto es lo que yo tengo que optimizar. Tengo que optimizar el costo. Tengo que hacer el contenedor más barato. Ese es mi objetivo. Por lo tanto, no puedo derivar. ¿Por qué no? Porque tenemos dos variables. Entonces voy a usar la condición para convertir esa petición en una función. ¿Qué hago? Despejo alguna de las variables. Y generalmente la más fácil. Observen, y sería igual a 10 dividido 2x al cuadrado. Que si lo simplifico me quedaría 5 dividido x al cuadrado. Por lo tanto, y es lo mismo que 5 dividido x cuadrado. Eso me permite entonces aquí escribir el costo como 36x por y, que me quedó 5 dividido x cuadrado, más 20x al cuadrado. Al simplificar esta expresión de costo, nos damos cuenta que ya solamente depende de una variable, costo en función de x. 36 por 5 sería 3 por 5, 15, 180. 180 dividido x más 20x al cuadrado. Ahí tengo entonces la función que me describe el costo en términos de x. Siendo x, ¿qué? Pues el ancho de la base de la caja. Para poder optimizar el costo, pues lo que voy a hacer es derivar e igualar a 0. Para eso, entonces, pues primero simplifico o modifico la ecuación para que sea más fácil su derivación. Derivo entonces, aquí me quedaría que c' de x es igual a menos 180x a la menos 2 más 20, aquí más 20, perdón, más 40, x. Igual a 0 para poder localizar el valor extremo de la función. Aquí me queda la ecuación menos 180 dividido x al cuadrado más 40x igual a 0. Imagínense por un momento, por favor, que aquí me quedara una función mera fea igual a 0, pues ya sabemos que podemos utilizar el método de Newton para poder resolver esa ecuación. Por eso me interesaba primero ver el método de Newton.
¿Estamos? Si me queda una ecuación fea, con funciones trigonométricas o logaritmos o algo por el estilo, pues ya puedo usar el método de Newton para resolver esta ecuación. Afortunadamente, esta ecuación se puede resolver por métodos tradicionales algebraicos. Paso esta expresión al otro lado, y aquí me queda 40x es igual a 180 dividido x al cuadrado. Paso ese x cuadrado al otro lado, y aquí me queda 40x al cubo, igual a 180. Y ahora x al cubo es igual a 180 dividido 40. Se cancelan los ceros y 18 dividido 4 es igual a 94.5, si no estoy mal. Ustedes me corrigen si estoy mal. Y por lo tanto, x sería la raíz cúbica de 4.5. Aproximemos este valor. Raíz cúbica de 4.5. Me da, uy, qué extraño. Ahí está. 1.65, más o menos, ¿verdad? Miren. Por lo tanto, yo esperaría aquí tener que la caja mida 1.65x. Estamos en metros cúbicos, entonces metros. Esto me está diciendo de que si x vale 1.65, nosotros tendríamos una caja con el menor costo posible. ¿Cómo sé que es menor? Podemos probar o hacer o evaluar la prueba de la primera derivada. Entonces, prueba de la primera derivada. Como me salió 1.65, pues voy a evaluar en la derivada, que es C', el valor de 1.6 y voy a evaluar C' en 1.7 porque es un valor antes y después. Hacemos esto así rapidito, menos 180 x elevado a la menos 2 más 40x y lo evalúo en 1.6 y me da menos 6, o sea, negativo, menor que 0 y lo evalúo para 1.7 y me da positivo, mayor que 0. Como la derivada es menor que 0 antes y luego es mayor que 0, es decir, primero es negativa y luego es positiva, entonces estoy encontrando un valor mínimo, es decir, yo tengo la seguridad de que el costo mínimo. ¿Qué valor de x hace que tengamos el costo mínimo? Pues es 1.65. El problema quiere que yo determine, vamos a ver, encuentre el costo de los materiales que hagan más barato el contenedor, es decir, quiero el costo más barato. Como x vale 1.65, pues determinemos cuál sería el costo total que gastaríamos en hacer esa caja. ¿Cómo encuentro el costo? Pues ya tengo una función que me describe el costo, ¿verdad? Entonces voy a evaluar aquí 1.65. Vean que el problema no me dice qué dimensiones debe tener. Me piden el valor del costo. Entonces aquí me quedaría 180 dividido x más 20x cuadrado, si no estoy equivocado, y voy a evaluarlo para 1.65. Entonces me doy cuenta que el costo más pequeño es de 163.54 dólares. 163.54 dólares es el costo más barato en el que puede salir una caja que cumple con estas condiciones. Que su largo sea el doble de su ancho. ¿Me explico, chicos, cómo he resuelto este problema? ¿Alguna pregunta? El proceso es repetitivo, pero la estrategia de poder encontrar condiciones y peticiones es la cereza del pastel. Derivar igualar a 0, pues ya lo podemos hacer, creo. Resolver la ecuación pues, es bastante sencillo. Pero encontrar este modelo que describa lo que necesito, tal vez es lo más complicado cuando tengamos problemas de optimización. A ver, pues ahora sí, vamos entonces a continuar con nuestros problemas de optimización. Vamos a trabajar otro ratito con esto y luego pasamos al siguiente tema. A ver, el problema dice así, determine el punto sobre la curva y igual a raíz de x que está más cerca del punto 3,0. ¿Ven este problema? El problema me pide algo, que determine el punto más cercano a esta curva desde este punto. Esa es la petición. ¿Cuál es la condición? Que ese punto esté sobre la curva. Qué problema más extraño, ¿no? Dirán ustedes. Entonces, pues vamos a intentar comprender esto dibujando más o menos cuál es el comportamiento de la gráfica de esta función. Pues la gráfica de la función y igual a raíz de x o de la curva y igual a raíz de x, pues más o menos
Es así, más o menos, ¿verdad? Vamos a ver. Supongamos que este, miren, es el punto 1,1. Sí, ¿verdad? Porque cuando yo pongo aquí 1, raíz de 1 es 1. Entonces es el punto 1,1. Nosotros queremos determinar el punto que está sobre esta curva que esté más cerca del punto 3,0. Entonces, como aquí 3 cuadritos son 1, entonces 1, 2, 3. Ahí está. La idea es, miren entonces, ¿qué punto sobre esta curva pasa más cerca de este? Si lo hiciéramos así más o menos a lo macho, muy a lo macho, pareciera que ese punto, a ver si me sale aquí una recta, pareciera que este punto más o menos es este, miren, así muy a lo macho. Porque después cada punto pues va generando distancias más grandes, o eso parece, ¿no? Vean que así en la gráfica lo he hecho aquí muy a lo macho. ¿Cuál es la coordenada de ese punto? Eso es lo que el problema aquí, de tal manera de que esta distancia sea la más pequeña que se pueda. ¿Cómo vamos a resolver entonces este problema? Pues vamos a utilizar las mismas estrategias que conocemos hasta ahorita. Voy a usar el método de optimización para encontrar una ecuación que define esa distancia y luego pues derivar e igualar a 0 para poder optimizar. Muy bien, como no sé cuáles son las coordenadas de ese punto, pues voy a suponer que las coordenadas de ese punto son x, y. ¿Estamos? Y este punto tiene coordenadas 3,0. Ahora, una condición bien específica es que y debe ser raíz de x. O sea que realmente este punto x, y se podría expresar como x es, raíz de x, ¿verdad? Y entonces calculemos la distancia entre estos puntos. Para eso uso la fórmula de la distancia que ustedes aprendieron en Mate 2, Mate 1, pues hace ¿qué? Un semestre, un año, 2 años, 3 años, no sé cuándo hayan llevado Mate 1. La distancia entonces es igual a la raíz cuadrada, la fórmula, ¿no? Vamos a poner aquí distancia. Distancia es raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Ahí tenemos la fórmula de la distancia. Entonces, pues puedes suponer que este es el punto número 2 y este es el punto número 1. Así, entonces, la fórmula de distancia sería la raíz cuadrada de x2. Si este es el punto número 2, pues x2 sería x. Menos x1, 3. Al cuadrado. Más y2, raíz de x. Menos y1, 0. Al cuadrado. Y así, entonces tengo que la distancia es la raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado más raíz de x menos 0, raíz de x al cuadrado, pues es simplemente x. Y ahí está. Y voy a optimizar esta ecuación. Ahora, una pista muy importante que da el libro, porque eso sí el libro lo propone. Ustedes pueden ir a revisar su libro y hay un ejemplo, lo propone. El libro dice, bueno, cuando tendremos que calcular expresiones que tengan todo una raíz cuadrada, pues intente quitar esa raíz cuadrada pasando al otro lado. Entonces, d cuadrado es igual a x menos 3 al cuadrado más x. Esto me dice el problema, que en lugar de optimizar expresiones que contengan un solo radical, ¿verdad? O sea, que abarque toda la expresión, vamos a optimizar el cuadrado de la distancia. Y a este cuadrado de la distancia lo voy a llamar como d mayúscula. Es una opción que me permite a mí simplificar mucho los problemas, sobre todo en el procedimiento de derivar, porque a veces eso se puede complicar mucho. Entonces vean que en lugar de optimizar la distancia, es decir, encontrar la distancia más pequeña, voy a optimizar el cuadrado de la distancia, es decir, voy a obtener el cuadrado de la distancia más pequeña. ¿Estamos? Que al final es lo mismo, porque solo varía pues una raíz cuadrada, entonces no hay mucha variación. Realmente no hay nada de variación. Para obtener, si aquí calculo el cuadrado de la distancia, si yo quiero obtener la mínima distancia, pues solo le saco raíz cuadrada a esta expresión y ya tengo esa mínima distancia. Ahí está. Entonces ahora ya tengo una expresión que define a esto en términos de una sola variable, que es x. Procedo a derivar. D' de x sería entonces 2x menos 3 más 1 y lo igual a 0 para
optimizar. Recuérdense que aquí derivé usando la regla de la cadena, no hubo necesidad de operar, porque al final pues podemos derivar así. Entonces me va a quedar aquí 2x menos 6 más 1 igual a 0. 2x menos 5 igual a 0. 2x igual a 5. X es igual a 5 medios. Por lo tanto, X vale 5 medios. Si X vale 5 medios, ¿cómo determino el valor de Y? Pues fácil. Aquí en la ecuación tengo que Y es raíz de X. Por eso, pues simplemente voy a sustituir. Por lo tanto, el punto sería 5 medios, raíz de 5 medios. Ese es el punto que se encuentra más cercano, es decir, el punto con la menor distancia al punto 3,0. Y vean que más o menos, a ver, a pesar de haberlo hecho así a lo macho, miren, 5 medios es más o menos 2.5. 2.5 está por aquí. Realmente el punto más cercano es este de aquí. Y bien que a pesar de haberlo hecho a lo macho, pues creo que lo hice más o menos bien, ¿no? Más o menos casi latino, ¿verdad? Entonces, el valor teórico que hace que tengamos una distancia mínima es X es igual a 5 medios, que es más o menos 2.5, ¿no? Si queremos aproximar. Ahora, ¿cómo compruebo de que realmente es un punto mínimo? Pues fácil, uso la prueba de la primera derivada. La prueba de la primera derivada, pues ya vimos que necesito un valor antes y un valor después. Como estoy evaluando f de 2.5, pues voy a evaluar mejor f' de 2 y f' de 3, que es un valor antes y después, para verificar cuáles son sus signos. La derivada es esta expresión de aquí. Entonces sería 2 multiplicado por x menos 3 más 1. Y voy a evaluarlo en 2 y me da negativo, menor que 0. Y voy a evaluarlo en 3 y me da mayor que 0. Por lo tanto, si tengo una pendiente que es menor que 0 y luego una pendiente que es mayor que 0, entonces efectivamente estoy encontrando un punto mínimo, ¿sí? Es decir, que representa la mínima distancia. Entonces, con esta prueba yo estoy seguro de que 5 medios es el punto mínimo. Sí, bueno, más bien no, creo que está incorrecto. Es incorrecto escribir esto. 5 medios genera, mejor dicho, un mínimo. ¿Sí? Porque el hacer que x sea igual a 5 medios hace que nosotros tengamos la menor distancia entre el punto 3,0 y el punto que he calculado. 5 medios, raíz de 5 medios. ¿Me explico, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Claro como el agua? ¿Claro como la leche o como el chocolate? Muy bien. Pasemos al siguiente entonces. Este problema dice así. ¿Cuál es el triángulo de menor área? Aquí está la petición, miren. Queremos un triángulo de menor área. Bueno, ¿qué tipo de triángulo? ¿Qué condiciones debe cumplir ese triángulo? Ese triángulo debe cortar el primer cuadrante y cuya hipotenusa es la tangente a la parábola y igual a 4 menos x cuadrado en algún punto. Imagínense esa condición. Queremos que el triángulo se forme en el primer cuadrante y que la hipotenusa de ese sea la tangente a la parábola y igual a 4 menos x cuadrado en algún punto. Bueno, pues vamos a dibujar el problema, vamos a traducirlo a algo gráfico para que sea más realmente quiere, por si alguien no ha comprendido bien. No es pecado no comprender, pero a veces es difícil comprender bien lo que el problema necesita, ¿no? A ver, vamos a dibujar lo que el problema me quiere. Me habla de que dice que queremos un triángulo cuya hipotenusa sea una tangente a una parábola. Bueno, voy a dibujar la parábola. La parábola y igual a 4 menos x cuadrado. Vamos a ver si funciona. Vamos a hacerlo nada más así. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Vamos a ver. Me confundí aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí. Ahí está, más o menos. Vamos a ver si funciona. Ahí está. Supónganse que esa es la parábola, ¿no? No es escala. Supónganse que estos intersectos, pues los podemos obtener con la parábola. Ahora, el problema me dice, el primer cuadrante y cuya hipotenusa es tangente a la parábola. Bueno, en el primer cuadrante entonces. Vamos a dibujar una tangente. Voy a dibujar una tangente. Tal vez no, está muy feo. ¿Sí? Ahí está. Miren, esa es la tangente. El problema me dice, la tangente es la hipotenusa. Ah, bueno, si la tangente es la hipotenusa, entonces el problema quiere que yo determine cuál es el área mínima de este triángulo formado en el primer cuadrante y la tangente a la parábola, 4 menos x cuadrado en algún punto. ¿Se comprende ya mejor cuál es el área que el problema quiere que nosotros optimicemos? ¿Alguien que no haya comprendido, que me lo diga, por favor? Lo voy a colorear para que lo veamos. Vamos a colorear. Ahí está, más o menos. ¿Ven? Esto de celeste quiere que el problema necesita que nosotros determinemos, ¿verdad?, cuál es el triángulo de menor área. La menor área. La menor área. Entonces, vamos a ver cuál es ese triángulo que me piden, cuál es el triángulo de menor área posible. Entonces, formado por una tangente, imagínense. Qué problema tan intenso. Miren, pues, ¿alguien se recuerda cómo se calcula el área de un triángulo? Base por altura dividido 2. Medio. Bien, ahí estamos. El área, entonces, es igual a 1/2 de la base por altura, ¿verdad? O base por altura dividido 2. Para este problema, entonces, el valor de la base sería la distancia que hay de aquí para acá. Eso sería la base. Y la altura sería la distancia que hay de aquí hasta acá. Eso sería la altura. ¿Ven? Esta distancia es la altura y esta distancia es la base. ¿Estamos? Por favor, noten algo bien interesante. Prácticamente la base está definida por el intersecto de la recta con el eje X. Y decimos que este es el eje X. Y si vamos hasta el eje Y, entonces la altura se obtendría mediante el intersecto de la recta con el eje Y. ¿Estamos? Ahora, esta recta yo no la conozco, pero sé que es tangente a la curva. ¿Tangente en qué punto? Pues no lo sé tampoco. ¿Qué problema? Entonces, pues voy a dibujar, voy a suponer, vean, que este punto es el punto de tangencia. ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? Pues, tristemente, tampoco lo sé. Ahí está. Pero pues entonces vamos a suponer un valor. Voy a suponer que este valor, como vean que no he usado ninguna variable aparte de BH, pues voy a suponer que esta variable se llama A. Entonces este punto sería A, f de A. Recuerdan que ya hemos trabajado puntos de esta forma, ¿no? A, f de A. O sea, para conocer el valor de Y, tengo que evaluar A en la función. ¿Y cuál es la función? Pues podríamos afirmar que la función f de x es 4 menos x al cuadrado. Por lo tanto, este punto realmente se puede escribir como A, 4 menos A cuadrado. Ahí está el punto. Muy bien, entonces hagamos lo siguiente. Miren, pues, si yo lograra determinar la ecuación de esta recta tangente y luego calculo los intersectos de esa recta tangente con los ejes coordenados, pues prácticamente calculo la altura de la base, la meto aquí, derivamos, igualamos a 0 y se acabó el problema prácticamente. Bueno, pero ¿cómo calculo la ecuación de la recta tangente? Hace unos momentos lo hicimos.
Alguien que me diga, ¿cómo puedo calcular la ecuación de la recta tangente? ¿Qué necesito para hacerlo? Se necesita la Pendiente y un punto. La pendiente. Y la pendiente se calcula ¿cómo? Derivando. La primera derivada. Muy bien, derivando. Derivemos entonces. La derivada f' de x, esta expresión es simplemente menos 2x. Ahí está. Yo quiero la pendiente en el punto o en el valor a. Bueno, entonces la pendiente m f' de a. Al evaluarla me da menos 2a. Entonces, feliz yo ahora de encontrar ya la pendiente. M es igual a menos 2a. ¿Y cuál es el punto? El punto en el que quiero calcular la tangente, pues es a,4 menos a cuadrado. Entonces, vean, me va a quedar todo en términos de a. Entonces, para poder construir la ecuación, utilizo la ecuación punto pendiente. Y menos y sub 0 es igual al valor de la pendiente multiplicado por x menos x sub 0. Me queda aquí entonces y menos y sub 0. Y sub 0 es esto. Entonces aquí pongo 4 menos a cuadrado es igual al valor de la pendiente, menos 2a. Multiplicado por x menos x sub 0. Y x sub 0 sería el valor de x, que es a. Ahí está. Esta es la ecuación. Miren, esta ecuación de la recta tangente es esta ecuación. Es esa ecuación. ¿Estamos? Es esa ecuación. ¿La podemos comprobar? Sí, se puede comprobar que realmente es tangente. Bueno, vamos a usar GeoGebra. Pero voy a ir a traer GeoGebra, entonces, si me permiten aquí un par de segundos. Déjenme ir. Ahí está. GeoGebra. Voy a dibujar la ecuación 4 menos x cuadrado. Ahí está, miren, es la curva que tengo. Vamos a exagerar un poquito aquí, ahí está. Y voy a dibujar la ecuación que acabo de obtener, que es y menos 4 menos, vamos a usar otra variable, aquí vamos a poner a cuadrado, igual a la pendiente que me salió menos 2 por multiplicado por x menos a. Le doy enter y está, miren, tangentes, como esperábamos. Y si se dan cuenta, miren, va a ser tangente en muchos puntos, ¿verdad? Vean. Pero yo quiero entonces, pues, ¿cuál es ese punto en el que la recta forma el triángulo con menor área en el primer cuadrante? Vean, ahí va la recta otra vez. Tangente, miren como que estuviera rodeando, ¿no? En ese punto, ¿en qué punto se genera la menor área? ¿Sí? ¿En qué punto ese triángulo tiene la menor área? Aquí no es tan fácil de decir más o menos en tal valor, ¿no? Pues entonces vamos a usar la matemática para determinar. Vean, ahí tengo esa ecuación. Yo sé que la ecuación, entonces estoy seguro que la ecuación que tengo aquí realmente es la tangente. Ahí está. Si esa es la tangente, entonces, ¿cómo encuentro los intersectos? ¿Por qué quiero encontrar los intersectos? Porque dijimos que los intersectos van a representar la base y la altura de ese triángulo. Entonces, para encontrar el intercepto con el eje X, vamos a poner intercepto en X, debo hacer que Y sea igual a 0. Entonces, en esta ecuación hago que Y sea 0. Por lo tanto, si Y vale 0, me queda la ecuación menos 4 más a cuadrado, al multiplicar con el signo, igual a menos 2a por x menos a. Paso este menos 2 al otro lado a dividir, y aquí me queda menos 4 más a cuadrado dividido menos 2a es igual a x menos a. Y ahora paso este menos a al otro lado a sumar, y entonces me queda que x es igual a menos 4 más a cuadrado dividido menos 2a más a. Voy a simplificar un poquito para que la expresión no sea muy compleja. Vamos a ver si es posible simplificarlo también, por supuesto. Sumemos las fracciones y me quedaría aquí menos 2a. Bueno, no, vamos a hacer algo mejor para que quede más fácil. Este signo que tiene menos a lo voy a mandar arriba a multiplicar. Por lo tanto, menos por menos es más y más por menos es menos. Es decir, la misma expresión.
Ahora sí, creo que es más fácil. Sumemos las fracciones. 2a, y me quedaría aquí 4 menos a cuadrado más 2a cuadrado. Esta expresión simplificada sería 2a cuadrado más 4 dividido 2a. Ahí está. El intersecto con el eje X, es decir, este valor de aquí, miren, vale 2a cuadrado más 4 dividido 2a. Vamos a guardar ese valor. Ahora voy a calcular el... ¿Sí, dígame? ¿Por qué le dio 2a cuadrado? Ah. ¿No sería a cuadrado normal? Correcto. Usted tiene toda la razón. Muchas gracias por ayudar. De verdad, muy amable. A cuadrado más 4 dividido 2a. Ahí estamos. Gracias por ayudar. Ahora voy a calcular el intercepto con el eje en Y. El intercepto, vamos a ver, intercepto. Hombre. En Y, haciendo que X sea igual a 0. Por lo tanto, ahora esta vale 0. No, no es cierto. Esta vale 0. Me queda entonces la expresión Y menos 4 menos a cuadrado es igual a menos 2a. Como X vale 0, pues aquí queda menos a. Entonces, pues igual que antes voy a simplificar. Menos 2a por menos a me queda 2a cuadrado. Y este que estaba negativo pasa al otro lado positivo. Entonces me queda más 4 menos a cuadrado. Simplificando esta expresión me queda a cuadrado más 4. Ahí está. Entonces los interceptos con el eje X y con el eje Y ya los tengo. ¿Y para qué quería esos? Porque dijimos que esos representan la base y la altura de mi triángulo. Pasémonos a otra hoja. Entonces ahora yo ya sé que la base de mi triángulo, la base de ese triángulo, es el intercepto con el eje X, que es a cuadrado más 4 dividido 2a. A cuadrado más 4 dividido 2a. Y la altura es el intersecto con el eje Y, que es a cuadrado más 4. El área de ese triángulo, entonces, es 1/2 de la base multiplicado por la altura. Para este caso sería 1/2 de la base. La base es a cuadrado más 4 dividido 2a multiplicado por la altura, que es a cuadrado más 4. Simplifico esta expresión que define el área en función de esa a y me queda la expresión a cuadrado más 4 al cuadrado dividido 4a. Vamos a operar un poquito y simplificar. Aquí me quedaría a la cuarta más 2a cuadrado. No, no es cierto. Más 8a cuadrado más 16 dividido 4a. Lo que es igual a cuarta dividido 4a más 8a cuadrado dividido 4a más 16 dividido 4a. Que finalmente sería a al cubo dividido 4 más 2a y 16 cuartos es 4 más 4 a la menos 1. Vean, voy a escribirlo de esta manera para que la derivada sea bien fácil. Entonces, como ya tengo la función, pues ahora sí derivo a' de a. Ayúdenme ustedes a derivar. Esta derivada sería 3a cuadrado cuartos, ¿verdad? Queda 3 cuartos de a cuadrado. La derivada de esta expresión sería, pues, más 2. Entonces, más 2. Y la derivada de esta expresión sería menos 4 a la menos 2. Si me equivoco, me dicen, por favor. Menos 4 a la menos 2. Para encontrar los valores máximos y mínimos, igualamos a 0 esta expresión. Y entonces, pues procedo a derivar. Aquí me queda 3 cuartos de a derivar, perdón, a resolver. Menos 4 dividido a cuadrado. Igual a 0. Voy a pasar esta expresión a sumar al otro lado. Y aquí me quedaría 3 cuartos de a cuadrado más 2 es igual a 4 dividido a cuadrado. Paso esta expresión a multiplicar al otro lado y me quedaría aquí
3/4 de a a la cuarta más 2a cuadrado igual a 4. Paso ese 4 al otro lado a restar y me queda 3/4 de a la cuarta más 2a cuadrado menos 4 igual a 0, que es una ecuación de grado 4 que se puede simplificar a una ecuación cuadrática. Entonces voy a usar la calculadora para poderla resolver, o si quieren usamos la fórmula cuadrática, cualquiera de los dos es válido, pero pues, es más rápido con calculadora. El coeficiente aquí es 3/4, el coeficiente del término lineal es 2 y aquí es menos 4. Resuelvo esta ecuación y me queda que a cuadrado es menos 4 o que a cuadrado es igual a 4/3. Ahí está. Vean que la primera solución me diría que a es más o menos la raíz de menos 4, que en los reales no existe. Pero la segunda solución me dice que a es más o menos la raíz de 4/3. Y como a representa un valor en el primer cuadrante, a tiene que ser positivo. Por lo tanto, el único valor que puedo obtener aquí es el valor positivo, que es raíz de 4/3. Si aproximo a este valor, veamos, uso mi calculadora al modo normal, saco la raíz cuadrada de 4/3 y es más o menos 1.15. O sea, miren, pues, que según lo que el problema me está diciendo, es que si a vale 1.15 más o menos, entonces esperaríamos que este triángulo tenga el área de menor valor. ¿Estamos? ¿Cómo lo compruebo? Pues haciendo la prueba de la primera derivada. Eso es fácil. Evaluamos la derivada, bueno, que es el área, a' en 1 y evalúo a' en 1.5. Si evaluamos a' en 1, pues ustedes pueden comprobar que da menor que 0 y a' en 1.5 da mayor que 0. Lo que me está diciendo que efectivamente a igual a 1.15 genera un área mínima. ¿Sí? El problema, vamos a ver cuál es el triángulo de menor área posible. El problema no me dice si quiere las dimensiones o el área, ¿no? Entonces me dice cuál es el triángulo. Entonces vamos a suponer que es el triángulo y vamos a dar el valor de la base y de la altura. ¿Cómo encuentro el valor de su base y de su altura? Aquí tengo las expresiones que definen la base y la altura. Entonces el triángulo de menor área, cuya hipotenusa es tangente a la función 4 menos x cuadrado, es el triángulo que tiene como base, vamos, acá arriba tenemos a cuadrado más 4 dividido 2a cuadrado más 4 dividido 2a, y altura igual a cuadrado más 4. Miremos entonces, como a vale 1.15 más o menos, o raíz de 4/3, vamos a escribirlo así, solo que puse a cuarta y creo que era a cuadrado, ¿no? Así. Cuadrado, ahí está. Entonces ingresamos en nuestra calculadora esta expresión. Ahí está. Vamos a ver, me quedaría, voy a escribir x al cuadrado más 4 dividido 2x y lo voy a evaluar cuando x vale raíz cuadrada de 4/3. Y me queda que más o menos es de 2.31 aproximadamente, ¿no? Y de altura, evaluamos otra vez en el mismo valor, me queda que es más o menos 16/3. Y así entonces tenemos el triángulo que tiene menor área y que su hipotenusa es tangente a la parábola 4y igual a 4 menos x al cuadrado. Problema intenso, de los más difíciles que podemos encontrar. ¿Alguna pregunta? ¿Claro como el agua? Claro como la leche.
Los problemas son fáciles. Tal vez lo más difícil es intentar encontrar la función para poder derivar e igualar a cero. En muchos problemas, pues, puede ser un poco más complejo, como en este, ¿no? Aquí el nivel de complejidad, pues, era alto para este problema. No difícil, por supuesto, porque lo pudimos resolver. ¿Estamos, chicos? ¿De verdad? ¿Se comprende? Sí, se entendió, Inge. Muy bien. Miren, pues me